Hoy el tema sin duda en Mega Noticias gira en torno a la pandemia y es precisamente el manejo que le ha dado el gobierno federal el centro de las críticas y de cuestionamientos también importantes. Les dejo sobre la mesa este tema. ¿Qué tan blanco o qué tan negro puede ser el panorama cuando en medio existe toda una gama de grises? Les pongo la pregunta sobre la mesa y nos vemos mañana. Gracias, Magda. Bueno, ahí tiene usted. O sea, a ver, sí, yo creo que lo que dice bien Magda me parece que son los grises, pero de alguna forma los datos, las evidencias, Víctor, sí, nos dicen que el manejo de la pandemia en México ha sido un desastre, ¿sí? 199,000, estamos ya en los 200,000 muertos a consecuencia de la pandemia, uno de los países que más muertos proporcionalmente tiene. Uno de los países donde se hicieron muy poquitas pruebas porque no se hizo lo que se recomendaba en aquel entonces, porque en México tenemos un médico que es el zar del COVID, que tenía y antepuso criterios ideológicos y de subalterno al presidente y no precisamente asuntos de carácter médico, y eso es una desgracia para México. Hay que recordar, tienes toda la razón, Raúl, en muchos sentidos. Si realmente nos vamos a lo que es el juicio general y global de lo que ha sido el manejo de esta pandemia, tienes razón en lo que dices. Podría considerarse como desastroso en muchos sentidos, pero tal vez el término desastroso sea un tanto extremoso, si lo vemos a la luz de otros datos. A ver, ahí te va. Para empezar, veníamos jalando, es cierto que no todo se ha hecho bien, pero también no todo se ha hecho mal. Es loable que en este momento seamos un país que está recibiendo vacunas bien o mal de por lo menos 5 farmacéuticas y que ya han comenzado a llegar de manera continua y permanente. Creo que ese es un acierto. Esto en cuanto a lo que se refiere al plan de contingencia que es de vacunación. Si nos vamos al análisis de lo que ha sido la manera como se ha manejado, como se manejó la estrategia de la pandemia como tal, también te concedo muchos puntos a favor, pero en un país donde había un rezago de más de 40 años, hubo el olvido total del sector salud, en un país en donde vemos una cantidad de hipertensos, obesos, con problemas de colesterol y otra serie de deficiencias que se vienen jalando de tiempo atrás. Un país que también tiene una sociedad, hay que decirlo, negligente en muchos sentidos, Raúl. Bueno, ahí yo ya cambiaría un poco el término de, al menos no le echaría toda la culpa al gobierno en este sentido. O sea, entonces tú crees que por gordos, por diabéticos y porque comemos mal, sí, o sea, sí le compras de alguna forma esta parte que la autoridad dice, es que los mexicanos comemos mal y por eso la morbilidad de alguna forma es mayor. Yo creo que, a ver, no, ¿qué diferencia tenemos, por ejemplo, con Chile, con Argentina, con Bolivia, con Colombia, con los mismos Estados Unidos de alguna forma? ¿Sí? A ver, no me parece que estemos peor alimentados, ¿sí?, que otras naciones. A mí me parece que la gestión como se hizo por parte de la autoridad, me parece que ahí tiene muchos elementos flacos, en donde se apostó más bien a a que nos contamináramos todos de alguna forma, crear la inmunidad de rebaño, eso fue lo que se apostó, pero nunca se nos habló con claridad. Sí, López-Gatell y el presidente mintieron permanentemente a lo largo de los últimos meses o del último año, y está documentado, y quiero sacar a relucir el documento que publicó la doctora Laurian Jiménez, que has platicado con ella en este espacio. En su libro, El daño irreparable, ¿sí?, documenta paso a paso qué es lo que se hizo mal en la pandemia. Ahora, ¿quieres que entremos al tema de la vacuna? También es un elemento que podríamos de alguna forma empezar a debatir si estamos bien. Tú dices, bueno, poco a poco ahí vamos, sí. Poco a poco están cayendo las vacunas. Oye, pero llegaron ya, según se informa, 9 millones de vacunas. Se han aplicado 5. Hay más de 3 millones de vacunas que están almacenadas y guardadas. Cuando tenemos colas de personas adultos mayores en sillas de ruedas demandando la vacuna. Y la autoridad los tiene guardados, no se sabe si porque no tienen la capacidad de la distribución, porque ha sido bastante improvisado, como hemos visto en diferentes partes del país, y la aplicación de la vacuna la están haciendo servidores de la nación y no el sistema de salud que estaba implementado en México, bien o mal, te concedo lo que dices. Teníamos un sistema de salud, pues, con pincitas, con alfileres. Sí, totalmente de acuerdo, sí.
Es cierto. Mira, creo que el mejor incentivo que tiene en este momento el gobierno para hacer bien las cosas, y creo que va a terminar haciéndolo bien, es que tiene elecciones en puerta. Y el factor del programa de vacunación va a ser un factor importante en el resultado de la elección, así como los programas sociales. Todos esos elementos son los que le van a dar o no la fuerza que en este momento está buscando Andrés Manuel López Obrador a través de las urnas del próximo proceso de junio. Creo, es triste decirlo, pero la clase política se mueve por incentivos, y en este momento no hay incentivo más poderoso que el proceso electoral que está en puerta. Como tal, me atrevería a decirte que en las siguientes semanas vamos a empezar a ver un programa más ordenado, más fluido en cuanto se refiere al esquema de vacunación que se está haciendo. Porque además también ha demostrado que se están empezando a hacer bien las cosas en algunos lados. Ahí está el ejemplo de la Ciudad de México, que también al comienzo era una catástrofe, y hoy ya empezó a evolucionar de una manera más ordenada, con más método, con más oficio y con más trabajo. Es cierto, te concedo también de que en cierto modo el gobierno se ha querido llevar todas las canicas al no compartir este esfuerzo, que lo debería de haber compartido con las instancias de salud de los estados y con las secretarías y con los médicos y enfermeras que están en otras partes, pero también ya está corrigiendo lentamente, finalmente, lentamente. También te lo concedo, sí. Pero se está haciendo. Por eso confío que se va a componer esto. Y bueno, en los días, estamos en la tormenta, Raúl. En este momento estamos metidos en la tormenta. Difícil hacer un juicio final. Sí, pero a ver, yo separaría dos temas, el tema pandemia y el tema vacunas. El tema pandemia para mí fue una gestión con un daño irreparable. Hoy, muchos de los datos que da a conocer el INEGI respecto al desempleo, a la quiebra de empresas, más de 1 millón de los 4 millones que había de pequeñas empresas quebraron, Víctor. Sí, personas que se quedaron sin trabajo, que se suman a los desempleados. Sí, la forma en cómo el gobierno no respondió para poder apoyar, como ocurrió en muchas partes del mundo. Aquí el presidente López Obrador, y hay que decirlo claramente, le apostó a seguir invirtiendo dinero al aeropuerto, a la refinería Dos Bocas, al Tren Maya, y dejar a su suerte a todos los micro y pequeñas comerciantes y empresarios a que se rascaran con sus propias uñas. Y el presidente lo dijo claramente: si van a quebrar, pues que quiebren. O sea, así es, Víctor. Me parece que esa situación de alguna forma dejó el gobierno mexicano, dejó a su suerte a los empresarios y a los comerciantes. Y no hablo de los grandes comerciantes, hablo de esta mayoría de microempresarios, de microcomerciantes, el de la papelería, el de la tienda, el de la sastrería, estos son los que de alguna forma cerraron sus negocios y además, bueno, pues se quedaron personas sin empleo. Eso es exactamente la gestión que tuvo este gobierno de López Obrador, y yo no encuentro ningún elemento que en este momento nos diga: es que lo que hizo bien el gobierno fue esto respecto a la gestión de la pandemia y se haya resuelto favorablemente. No encuentro ninguno, amén de las mentiras permanentes que se han dicho en esta gestión de la pandemia, Víctor. Siempre será doloroso hablar de una persona muerta. Con una persona muerta es más que suficiente para decir que esto es una tragedia. Siempre será doloroso ver a una empresa caída, bien lo dices tú, 1 millón de empresas, o empleos perdidos, porque representa ingreso para las familias. Pero también te digo en descargo de esto, no es el único país que está viviendo y padeciendo eso, ¿eh? También lo están padeciendo otros países, y tal vez de manera peor que nosotros. Ahora, ¿qué tanto es tantito? Bueno, esto lo habrá que ver. Algo que yo creo que va a ocurrir después del proceso electoral, bueno, es tratar un poquito de especular con lo que puede haber. Es ya un programa en serio de recuperación ya formal después de pasada la crisis. Tiene lógica si lo ves desde esa perspectiva. En este momento, ni tú ni yo sabemos realmente cuáles fueron los incentivos que tuvo el gobierno para tomar esa política restrictiva de no apoyo a las empresas. Queda la sospecha si había ciertos elementos de tipo ideológico, cultural, que el presidente señaló, porque agarraba a todos por parejo, ¿no? Grandes, medianos y pequeños empresarios para él eran lo mismo, ¿no? Enemigos de su proyecto. Sin embargo, creo que empieza a entrar la razón y poco a poco van a empezar a surgir los incentivos que se necesitan para que estas empresas se recuperen. En el saldo ya de los balances habría que comparar qué tanto es el daño en función del mercado laboral. No se ha caído la economía como tal, Raúl. No es un desastre la economía, no se ha devaluado la moneda.
seguimos teniendo exportaciones fuertes, va a aumentar los ingresos, que no son los más deseables, pero vienen ahí también las remesas de los americanos y viene también la maquinaria gringa que va a empujar y que tarde o temprano nos va a empezar a empujar a nosotros también. No todo es tan malo, Raúl, lo vería con matices, y también sí estoy a la espera de una explicación por qué se tomó esa política de abandonar totalmente a las pequeñas y medianas empresas. Sí, de acuerdo contigo, ¿eh? A ver, hay muchas de las cosas de la economía que de alguna forma van amarradas completamente a la economía de los Estados Unidos. ¿A qué se le está apostando? A que los estadounidenses tengan una recuperación más rápida, están vacunando con mucha velocidad, están recuperando los procesos productivos y seguramente esto también nos va a empujar, ¿sí? El presidente sigue agradeciendo a los migrantes las remesas que llegan por millones a nuestro país como un logro de gobierno, cuando no lo es. Es una desgracia que los mexicanos en el exterior, Víctor, tengan que mandar a sus familias dinero para que salgan avantes, eso me parece, pero el gobierno del presidente lo vende como un logro de gobierno. Lógicamente no es un logro de gobierno lo que sucede en este sentido. Y sí, de alguna forma, coincido contigo, va a haber países que están peor que en México, y hay países que están mejor que México, pero eso nos lleva a consuelo de... Sí, pues, yo entiendo, no se vale andarse comparando, pero sí lo que quiero utilizarlo es como una referencia para decir que no ha sido, que esta crisis no ha sido única de México, y la manera de enfrentarla, nadie sabía cómo enfrentarla, Raúl. De alguna manera, hasta en los países más avanzados, ve lo que pasó en los Estados Unidos, le costó la presidencia a Donald Trump. Y ve lo que pasó en Francia, lo que pasó también en España, y lo que pasó también en Japón, países muy avanzados que en su momento tuvieron que reconsiderar toda su estrategia y tuvieron también pérdidas tremendas. Hoy se están reactivando, hoy están empezando, bueno, que tienen una oleada encima también, que eso es un riesgo que tenemos en puerta, sí, pero de alguna manera ha sido costoso el aprendizaje, muy doloroso, pero ha sido mundial. Sí, tienes toda la razón. El problema de nuestro país no es solamente que la pandemia sorprendió a México y al mundo, ¿sí? El problema de México es que ya venía de alguna forma con un cero crecimiento. Tú lo sabes y desde luego aquí lo reportamos en muchas ocasiones. La desconfianza, la cancelación de inversiones y la falta de confianza de los inversionistas empezó antes de la pandemia. Y luego para el presidente, la pandemia cayó como anillo al dedo, que todavía no me queda muy claro esa expresión exactamente qué es lo que de alguna forma nos quiso decir el presidente con este asunto. Pero bueno, con eso, como tú dices, todo tiene matices, coincido contigo, no todo es malo ni todo es bueno, pero las evidencias que hasta hoy en este balance que me pides, que estamos haciendo esta tarde, ¿sí?, de la pandemia, del manejo de la pandemia, me parece, desde mi particular punto de vista, que tiene más saldos negativos hacia la población de México que positivos. Y la vacunación, que es otra cosa, por ahí va. Le apuesto un poco al factor tiempo, Raúl. Desafortunadamente, yo sé que no todo el mundo queda contento, pero el factor tiempo nos va a ayudar a poner las cosas en su dimensión correcta. Y bien lo decía Magda al principio, esto va más en los tonos de los grises que de los negros o blancos. Gracias, Víctor. Estamos en comunicación. Te saludo.